Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. O sea, el título del estudio de hoy, capítulo 7 y último de la serie, el Evangelio, se intitula, ay de mí si no predicara el Evangelio. Entonces, el hombre más grande de los tiempos apostólicos fue el apóstol Pablo, siempre grande en todo. Si se le considera como pecador, lo era en gran manera. Si lo contemplamos como perseguidor de la iglesia, vemos que llevaba a cabo su labor con extraordinario celo, acosando a los cristianos hasta por ciudades extranjeras. Si lo miramos desde el punto de vista de su conversión, esta fue la más notable que hayamos podido leer en la Biblia, realizada por un poder milagroso y por la voz del mismo Jesús, hablándole desde el cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si lo observamos simplemente como cristiano, era un creyente excepcional. Amaba a su maestro más que los demás y más que otros que buscan el reflejo o reflejar en su vida la gracia de Dios. O sea, él siempre buscó la gracia de Dios, siempre buscó una entrega total, una entrega incondicional, era un ejemplo de entrega. Un hombre maduro en la fe, un hombre fuera de serie, es la verdad. Pero donde lo admiramos, destacando como un ser preeminente, es en su tarea de apóstol, del mensajero de Dios, un mensajero especial de Jesús, de príncipe de los predicadores de la palabra y predicador de reyes, porque proclamó la verdad ante hombres eminentes como Agripa, como Nerón, y compareció ante emperadores y monarcas a causa del nombre de Cristo. La característica de Pablo era que lo hacía todo, poniendo en esto, todo su corazón, ni más ni menos. Era de esa clase de hombres incapaces de permitir descanso a sus manos. No hay jubilación para los siervos entregados. Trabajarán hasta la última línea de su vida. La totalidad de sus energías eran empleadas por el apóstol Pablo en cada una de sus obras. Cada músculo, cada nervio de su ser era forzado a tomar parte de su tarea, ya fuera mala, ya fuera buena. Por ello, Pablo podía hablar con experiencia de cuanto concernía a su ministerio, porque era el mayor de todos los ministros. No hay insensatez en su palabra, todo sale de las profundidades de su propia alma. Este era Pablo. Podemos estar seguros de que su mano era firme, decidida, cuando escribió lo siguiente, porque dice, pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ahora bien, creo que estas palabras de Pablo pueden ser aplicadas a muchos fieles creyentes de nuestros días. A todos aquellos que son llamados y especialmente dirigidos por ese impulso interior del Espíritu Santo a ser servidores del Evangelio, ni más ni menos que el poder del Espíritu de Dios. Esta mañana, cuando estamos tratando de considerar este versículo como el tema central, el lema áureo del mensaje, nos haremos tres preguntas. La primera, ¿qué es predicar el Evangelio?
La segunda pregunta, ¿por qué no tiene el siervo nada de qué gloriarse? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es esa necesidad donde dice con ese ay de mí? Que dice la Escritura, me es impuesta necesidad. Y lo dice, y ay de mí, si no anunciar el Evangelio, si no predicar el Evangelio. La primera interrogación es que el predicar el Evangelio, ¿qué es? Bueno, predicar el Evangelio es compartir fiel y claramente, estrictamente, cada una de las doctrinas contenidas en la palabra de Dios, dar a cada verdad la importancia que le corresponde, fiel y claramente. Ahora, esta observación podría ser áspera y debería llegar a la conciencia de muchos que tienen casi como principio el ocultar ciertas verdades por temor a la gente. Mucha gente se ofende con el mensaje, es lógico, porque la Biblia es la palabra de verdad. La Biblia te dice tu condición verdadera, no te solapa, no te encubre, te desnuda delante de tus propios ojos, porque delante de Dios ya estás evidenciado. Entonces, ¿quién se atreverá a limitar la verdad de Dios? Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es muy grave limitar o coartar la predicación del Evangelio. Debe ser compartido tal y como está escrito. El guía supremo de esta revelación es el Espíritu Santo. Y todo creyente, todo aquel que predica, debe tener la misma unción del Espíritu que le dio a aquellos escritores, a los cuales les dictó el mismo Espíritu, que ahora a nosotros nos lleva a compartir fielmente lo que fue dictado a aquellos apóstoles, a aquellos siervos que escribieron las Sagradas Escrituras. Pero el autor de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo, es Dios mismo, es el Espíritu mismo, es el Hijo mismo. Entonces, además, todo el Evangelio está destinado a la conversión de los pecadores. Hay verdades que Dios ha bendecido para ese fin, pero no hay partes dedicadas al consuelo de los santos, no hay mensaje para los cristianos y no deben ser estas, al igual que las otras, objetos de la predicación del ministro del Evangelio. Así pues, no debo dirigir mi atención solamente a unas, desatendiendo a las otras, porque si dice Dios, consolaos, consolaos, pueblo mío, pues yo continuaré predicando la palabra por ser esta un consuelo para el pueblo de Dios. Es cierto, voy a predicarle a los incrédulos, voy a predicarle a los inconversos, a los impíos, para que sepan que hay solución, que hay remedio, que hay salvación eterna gratuita para ellos. Pero no debo dejar a un lado al pueblo de Dios. Yo tengo que predicarles y alentarlos a ellos a seguir adelante, porque seguramente su lucha, que no es contra carne ni sangre, es una batalla campal diaria, constante, con el ánimo de traer un desaliento para que no sigan fielmente a Cristo Jesús. El gran Jonathan Edwards nos dice que en la mayor excitación de uno de sus avivamientos, predicó la soberanía de Dios en la salvación o condenación del hombre, enseñando que Dios es infinitamente justo si envía a algunos al infierno e infinitamente misericordioso si salva a otros. Y todo ello por su libre gracia, porque Él es el soberano, todo está bajo su control. Y añade, no he hallado doctrina que más haga pensar. Nada penetró tan profundamente en el corazón con la predicación de esta verdad, de que hay esperanza para el pecador. Lo mismo puede decirse de otras doctrinas. Hay verdades en la palabra de Dios que están condenadas al silencio
en verdad no han de ser proclamadas, porque de acuerdo con las teorías de ciertos señores, no están previstas para conseguir determinados efectos. Pero, como dice Spurgeon, ¿quién soy yo para juzgar la verdad de Dios? ¿Puedo poner sus palabras en la balanza y decir, esto es bueno y esto es malo? ¿Puedo acaso coger su Biblia y separar el trigo de la paja? ¿Desecharé cualquiera de sus verdades diciendo, no me atrevo a predicarla? No, Dios me libre. Toda escritura, dice la palabra, es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para rebatir, para corregir, para consolar, para instituir en justicia. Nada de la escritura debe ser escondido, sino que todas sus partes han de ser predicadas en su justo lugar. Hay quienes se limitan intencionadamente a hablar sobre 4 o 5 temas nada más. Todo cuanto hay aquí es para ser predicado. Lo llames como te plazca, o lo conserves elevado o no. La Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia es el modelo del verdadero cristiano, ni más ni menos. No te salgas tratando de involucrar tus ideas o tus sueños o tus ilusiones o tus ideales, no. Predica la palabra tal cual si eres un creyente verdadero y tienes este don. Cada verdad debe ser predicada y si Dios ha escrito en su palabra que Él no cree, ¿no?, que haya realmente situaciones en las que nosotros no logremos salir, porque Él mismo preparó de antemano la salida para cada tentación y lazo del diablo. Si caemos, como lo hemos dicho ya en las predicaciones anteriores, caemos voluntariamente. El Señor nos ha dado todo para tener siempre la victoria, pero como somos tan débiles, constantemente tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar pecados casi a diario. Cuando cerramos la caja en el día, ¿no?, decimos, Señor, fallé aquí, fallé acá y tengo esto que confesarte. Entonces, cada verdad debe ser predicada y si Dios ha escrito esto, dice la palabra, el que no cree ya es condenado. No es que vaya a ser condenado, ya va por el camino de la condenación. Y esto está puesto para ser predicado tanto como la verdad de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si encuentro que está escrito, te perdiste, oh Israel, como dice en Oseas 13:9, con lo cual notamos que la condenación del hombre es su propio pecado, pues entonces debo predicar esto, al igual que la segunda parte del versículo que dice, mas en mí está tu ayuda. Cada uno de nosotros, a los que nos ha sido confiado el ministerio, que son todos cristianos, todos creyentes, debiéramos procurar predicar toda la verdad tal cual. Sé que no es posible conocerla en su totalidad y mucho menos memorizarla toda. Hay algunos siervos de Dios increíbles, con una tremenda capacidad de retención. Todo aquel que tenga que predicar el Evangelio debe hacerlo en su totalidad. Todo el que se considera un ministro fiel no debe dejar a un lado ninguna parte de la revelación. En segundo lugar, si de nuevo me preguntan qué es predicar el Evangelio, contesto que predicar el Evangelio es enaltecer a Jesucristo. Tal vez sea esta la mejor respuesta que pudiera dar. Todos los siervos de Dios inspirados que han escrito sus estudios, sus mensajes, que son tan extraordinarios, nos han dado la misma revelación. Que lo que está escrito en la palabra tiene una finalidad: exaltar a Jesucristo, el único Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo en la Biblia tiene como centro del tema principal a Jesús.
Me apeno mucho al ver a menudo cuán poco es comprendido el Evangelio, incluso por algunos de los mejores cristianos. Hace algún tiempo había una señorita que se encontraba en gran aflicción. Fue a ver a un cristiano muy piadoso, el cual le dijo: querida señorita, vaya a casa y ore. Bien, pensé para mí, pues esa no es la forma de proceder que indica la Biblia. En ella nunca se dice: vaya a casa y ore. Bueno, la pobre chica fue a su casa, oró y continuó en la aflicción. Él le volvió a decir: debe esperar, debe leer las Escrituras y estudiarlas. Tampoco es este el camino a seguir. Esto no exalta a Cristo. Veo que muchos predicadores predican esta clase de doctrina. Dicen a los pobres, a esa gente perdida, no me refiero a pobreza de económica o material, me refiero de pobreza de espíritu. Esa gente son criaturas convictas de pecado. ¿Tú crees que Dios o Jesús diga: ve, dile a esa persona que se vaya a su casa y que se ponga a orar y que se ponga a leer las Escrituras para aliviar sus problemas? Que asista a la congregación, que asista a la iglesia, al culto religioso. No dice eso la palabra. Porque todo el tiempo los seres humanos, y sobre todo los religiosos, siempre piensan obras, 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 en vez de por gracia sois salvos por medio de la fe. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No, no, no. Dice el Señor: detente de lo que estás haciendo, recibe lo que te doy de regalo. Por gracia eres salvo. Es un regalo de Dios. No consiste en tus obras. No por obras para que nadie se jacte. No es por obras para que nadie se gloríe. Es una obra de Cristo, es una obra de Dios. Entonces, aquí, si un penitente, que son los pecadores sin arrepentimiento, se acercan a mí y me preguntaran: ¿qué he de hacer para ser salvo? Pues le respondería: mira, Cristo ha de salvarte. Cree en el Señor Jesucristo. Yo te lo voy a presentar. Nunca lo mandaría a orar a su casa, ni a leer las Escrituras, ni a la casa de Dios, sino simplemente los remitiría a la fe, los llevaría a la fe sola en el Evangelio de Dios. No es que yo menosprecie la oración, vendrá después de la fe, ni tampoco diré una sola palabra en contra de escudriñar las Escrituras. Ese es el sello infalible de un verdadero hijo de Dios. Como tampoco hay un mal en la asistencia a los cultos o a las reuniones, como le dicen algunos. Dios me libre, me agrada ver allí a la gente, pero ninguna de estas cosas es el camino de la salvación. En ninguna parte está escrito: el que asista a la capilla o a la congregación será salvo, o el que lea la Biblia será salvo. Como tampoco he leído: el que orare y fuere bautizado será salvo, sino el que en él cree, el que tenga fe en el hombre Cristo Jesús, en su divinidad, en su humanidad. Ese es liberado del pecado, ni más ni menos. Predicar que solo la fe salva es predicar la verdad de Dios. Ni por un momento daré a nadie el nombre del ministro del Evangelio si predica un plan de salvación sin la fe centrada en Jesucristo. La fe y nada más que la fe en su nombre, el glorioso nombre de Cristo. Pero la mayoría de nosotros tenemos nuestras ideas bastante confusas debido a tantas filosofías y tradiciones que no vienen de la Escritura. Hay en nuestro cerebro tantas obras almacenadas, tanta convicción de méritos y hechos propios grabados en nuestros corazones, que nos es casi imposible predicar la justificación por la fe, clara, llana y completamente. Y cuando lo hacemos, nuestros oyentes no la pueden asimilar. Les decimos:
cree en el nombre del Señor Jesucristo y será salvo. Mas ellos tienen noción de que la fe es algo maravilloso y misterioso, que es totalmente imposible que sin hacer nada más puedan salvarse. Pero esta fe que nos une al Cordero es una dádiva instantánea de Dios. Y el que cree en el Señor Jesús es salvo en aquel mismo momento, ipso facto, sin ninguna otra obra más. Amigos, ¿no vemos la necesidad de enaltecer más a Cristo en nuestras predicaciones y en nuestras vidas? Por supuesto que sí. La pobre María dijo, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Y así diría en nuestros días si pudiera levantarse de la tumba. ¿Dónde han puesto a Jesús? No está en la iglesia. Entonces, ¿dónde está? Este es un tiempo terrible de apostasía. Verdaderamente necesitamos entender y encontrar la situación más clara en cuanto a la predicación del Evangelio. Que Jesús es el único y suficiente Salvador. Él es el Redentor, Él es el que rescata a los pecadores de la condenación. O que pudiésemos realmente tener un ministerio que exalte a Cristo en realidad. Si predicáramos de forma que trajera magnificencia a su persona, que alabara su divinidad, que amase su humanidad, si lo presentáramos como profeta, sacerdote y rey de su pueblo, si predicáramos de forma que el Espíritu manifestara el Hijo de Dios a los suyos, predicaciones que dijeran, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Predicaciones del Calvario. Teología, libros, sermones del Calvario. Estas son las cosas que necesitamos. Y en la medida en que el Calvario sea enaltecido y Cristo magnificado, será predicado el Evangelio entre nosotros. ¿Y saben qué? Tu propio testimonio, tu propia vida, tus vivencias son teología pura. Y en tercer lugar, la tercera respuesta a la pregunta es, predicar el Evangelio es exponerlo apropiadamente a toda clase de personas. Una persona dijo, todo el que se presente a predicar, solamente debe predicar para el amado pueblo de Dios. Eso dijo un predicador. Miren, la respuesta a esta observación o sugerencia es que Jesús ordenó predicar a todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Y esta es la gran comisión. Si solo me dirijo al pueblo de Dios, ¿en dónde quedan el resto del mundo? ¿Qué esperanza habrá para ellos si no les predico? Por eso Pablo dice, ay de mí si no predicara el Evangelio. Si solamente predicara a los creyentes, a los santos, ¿quién más no se beneficiaría de mi predicación? Y hay otros que al contrario dicen, procure predicar solamente a los pecadores, o sea, al otro extremo. Si no lo hace así, entonces no está anunciando el Evangelio. Si no lo hace así, como nosotros decimos, nos convenceremos de que no cumple con su deber. ¡Qué inconsecuencia! Amigos, hay veces en que los hijos deben ser alimentados y otras en que los pecadores deben recibir predicación clara, concisa y práctica. Hay diferentes ocasiones para diferentes fines. Si alguien predica solamente a los santos, o sea, a los cristianos salvos de Dios, y dice poco a los pecadores, pues va a ser censurado por ellos, y otras veces, cuando no consuela a los santos, dirige su atención especialmente a los impíos. Necesitamos un balance. Debemos predicar a unos sin dejar de predicárselo a los otros. A unos para salvación y a otros para edificación.
y aliento. Cada clase de persona debe recibir lo que le corresponde. Y eso lo hace el Espíritu Santo, ungiendo al siervo, ungiendo al predicador, dándole una revelación clara, una visión clara de qué necesita específicamente cada persona. Hemos orado y le hemos dicho al Señor, Señor, pon en el camino de mi vida esa persona a la que tú quieres que yo te lleve a tus pies. Dame gracia delante de esa persona. Y cuando ya esté frente a ella, por favor, pon en mi mente las palabras que tú quieres que le diga a esa persona para que sea consolada y salvada. Y también te pido, Señor, que me des la gracia para impresionarlo, para impactar y que no tenga ninguna excusa para recibirte como su Salvador personal. O sea que no predica el Evangelio el que solo lo hace a los cristianos, que no predica al otro extremo, que son los perdidos. Está haciendo, vamos a decir, una coacción. Está cortando toda la inspiración. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios es para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. O sea, el mundo implica todos los seres humanos. Entonces, nos encontramos ante una amalgama. Hay el santo, el cristiano, que está firme y seguro. Hay creyentes débiles, que son pobres en la fe. Y está el recién convertido, un niño en la fe. Está el que claudica entre dos pensamientos. Está el recto, está, por otro lado, el pecador. Está el religioso, el reprobado, el proscrito, etc. Tengamos una palabra para todos, para todos. Para el pueblo de Dios y para los que todavía no son del pueblo de Dios, pero queremos que lo sean. Necesitamos entender bien esto, porque la visión es total, 360 grados. Toda la obra de Dios que está a mi alrededor son mi responsabilidad. Claro, es Dios el que los pone frente a mi camino y me dice, esta persona sí, esta persona no. Él es el soberano, Él es el que me enseña. Pero a mí, en cuanto a mí, yo le voy a predicar a todo el mundo y el Señor llamará al que está preparado. Así que demos a todos su parte de alimento a su debido tiempo. No siempre se puede, pero sí a su debido tiempo. El Evangelio son las buenas noticias que el mundo necesita. Son las buenas nuevas. Esto es importante. Y es el deber y es la responsabilidad tremenda de cada cristiano convertido. Aquel que ignore en su predicación cualquier condición de personas oyentes, no sabe predicar el Evangelio enteramente y de manera práctica. ¿Me presentaré para limitarme a hablar de ciertas verdades? ¿Solamente para el consuelo de los creyentes? No procederé de esa forma. Yo necesito lo que yo aprendí, ponerlo por obra. Todo el mundo, toda la humanidad, que incluye al pueblo de Dios y al pueblo que no es de Dios todavía. Repito, insisto en este punto. O sea que yo no voy a proceder de esa forma. Dios da a los hombres corazón para amar a sus semejantes. Y no vamos a permitir la manifestación de ese corazón que se abra, que se revele, que impresione. Si amo al impío, ¿no tendré nada que decirle? ¿No le hablaré del juicio venidero? ¿No le hablaré de la justicia y de su pecado? ¿Cuántos errores hemos cometido a través del tiempo cuando nos faltaba esta enseñanza? ¿Cuántas veces hemos dicho a alguien bajo mucha convicción de pecado que lloraba por su condición penitente y luego llegábamos ahí nosotros con nuestra novedad de pacifistas? No pasa nada, no pasa nada, Dios te ama.
Pero es que habló del infierno y me dice que me espera el infierno y me dice que estoy condenado. Sí, pero no pasa nada. Esos son agentes del diablo. No quiera Dios que me insensibilice, que pierda esta sensibilidad por los impíos y me torne inhumano, ingrato, hasta el extremo de permanecer con los ojos cerrados, cuando debo considerar la perdición de mis semejantes. Debo predicar el Evangelio tal y como el Señor lo reveló. Esto es lo que salva a los pecadores. Debemos predicar, como dice la Escritura, a toda la humanidad, a todas las personas. Cree, es lo que vamos a predicar. Dile a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mas si no crees, también díselo. Si no crees, ya estás condenado. En cuarto lugar, predicar el Evangelio no es hablar de lo que es el Evangelio, sino predicar dirigiéndolo al corazón, no por nuestro propio poder, sino por la influencia del Espíritu Santo. No hablar como si lo hiciéramos al ángel Gabriel, sino de hombre a hombre y derramar nuestro corazón en el de nuestros semejantes. Quizá tú te preguntes, oye, ¿por qué predicas tú y no un ángel mejor? Te voy a decir por qué. Dios no le plació usar ángeles para predicar el Evangelio, porque los ángeles no conocen la redención. Ellos no vienen de la oscuridad, ellos no vienen del pecado, y nosotros sí. Entonces, ¿quién va a recomendar a otro pecador que la salvación es factible y es gratuita? Pues otro pecador que vino de las tinieblas, que ya se salió por la fe, que ahora predica. El remedio que salvó mi alma, ahora lo recomiendo abiertamente, porque me funcionó. Y esto es lo que yo entiendo por predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es enviar un colaborador para que haga mi trabajo, ni tampoco colocarte tus mejores ornamentos y exponer elevadas teorías, impresionando, apantallando a los oyentes, como acostumbran muchos predicadores hoy en día. Predicar el Evangelio no es recibir de manos de un religioso o de un obispo un hermoso modelo de oración para que alguien de inferior categoría, pues, según ellos, pronuncie la oración, leyéndola. No, nada de esto. Predicar el Evangelio es proclamar con lengua de trompeta, que se oiga por todos lados, y ardiente celo, las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, de forma que los hombres puedan oír, que comprendan, que se conviertan a Dios de todo corazón. Esto es predicar el Evangelio y esta es la intención. Cada vez que yo doy un folleto, cada vez que yo regalo una Biblia, cada vez que comparto mi testimonio o doy una predicación, mi intención es salvar tu alma. Esa es la intención. Ahora, si no respondes, es que todavía no te ha amanecido. Ustedes que son creyentes salvados, por favor, examínense a ustedes mismos. Primero, para ver si realmente son salvos. Dice 1 Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio. ¿Testimonio de quién? De Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Simple. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Tienes a Jesús en tu corazón o no lo tienes? ¿Te gustaría tenerlo? Entonces, simplemente pídeselo. Y Él, al oír que lo invocas, tú serás salvado. Entonces, no sé cuáles sean tus talentos o los dones que tengas. Y si encuentras tú que eres cristiano, que los tienes,
Entonces, procuren hacer algo. Yo lo experimenté y me gocé mucho. Junten a sus vecinos ahí en su casa. Y si no quieren meterlos por la pandemia, en el patio o allá afuera en la calle. Compartir 2, 3 momentos hermosos. Dales 15 minutos si quieres y presenta todo el plan de salvación en 15 minutos a tus vecinos, a tus familiares. Eso lo hice yo y Dios me dio mucha bendición con esto y me dio crecimiento. Entonces, lo que deben hacer es decirle a la gente cómo pueden ser salvados de tan terrible condenación que ya llevan. Cómo salirse de ese camino a la perdición. Ese es el Evangelio, esa es la predicación del Evangelio. Y tenemos que ser muy claros en esto. Predica el Evangelio, porque hay almas que salvar. Aunque se sufre, predicar el Evangelio nunca será en vano. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Jesús dijo que habríamos de tener aflicción por causa del Evangelio, por causa de identificarnos con Cristo, por causa del Evangelio, y el testimonio abierto, habremos de recibir persecución. Sí. Y tú dices, oye, pero ¿dónde tendría yo persecución? Tu familia. Tu propia familia se pueden volver tus enemigos, simplemente porque tú te entregaste a Cristo. Pero mira, realmente cuando venga el luto, cuando venga el dolor, cuando venga la aflicción, si tú te mantuviste firme en tu testimonio, ellos te van a buscar a ti para que les des palabras de consolación, porque ese es el bálsamo que requiere su alma dolorida. Dice Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los santos ángeles del cielo, de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Y tú, creyente, ¿quieres hacer feliz a Cristo? Entonces gana las almas. Quiero terminar con este mensaje. Pablo escribe en 2 Corintios 2, 14 al 17, lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Pablo le llamaba mi Evangelio. Estas son palabras de Pablo, expresadas en nombre propio y en el de sus hermanos los apóstoles. Son verdaderas en lo que concierne a todos aquellos que son elegidos por el Espíritu, preparados y enviados a la viña para predicar el Evangelio de Dios. Entonces, si hablaran de ese modo algunos ministros de nuestro tiempo, no daríamos mucha importancia a sus palabras, pues gozan del aplauso del mundo. Jesús mismo decía, déjalos, ya tienen su recompensa. Buscaban el aplauso del mundo, buscaban el reconocimiento del mundo, ya lo tienen. No hay nada que les espere en el tribunal de Cristo. Tienen creyentes que los admiran, no tienen enemigos declarados, no hay persecución contra ellos. El que lleva la verdad es perseguido, el que lleva la verdad es odiado y al mismo tiempo es amado, porque es la esperanza de los perdidos. Así que contra ellos, contra esta clase de gente que no quiere abiertamente profesar a Cristo, anunciarlo, verdaderamente dice el Señor, contra ellos ni siquiera un perro mueve su lengua. Todo es seguro y placentero, se dicen, pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo. No nos conmueven, pero si lo dice alguien como Pablo, tan pisoteado,
tan torturado y tan afligido, podemos considerarlo un héroe. He aquí un hombre que tenía verdadera fe en Dios y en el carácter divino de su misión. Mi maestro, mucha gente lo amó y mucha gente lo odió. No podemos evitarlo. Si tú impresionas, si tú impactas con tu testimonio, lógico, Satanás no se queda con los brazos cruzados, ni la carne ni el mundo. Buscarán cómo desalentarte, pero adelante, sigue adelante, espera en Dios y Él hará. Imaginemos a Pablo ya anciano, diciéndonos: 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1, que después fue arrastrado dándolo por muerto. El hombre de los grandes sufrimientos, que había pasado a través de mares de persecuciones. Pensemos cuando dice al fin de su carrera ministerial: pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo. Triunfar cuando se ha naufragado, triunfar a pesar de haber sido flagelado, triunfar habiendo sido torturado, triunfar al ser apedreado, triunfar en medio de la burla del mundo, triunfar al ser expulsado de una ciudad y haber tenido que sacudir el polvo de sus pies porque no eran dignos ni siquiera de recibir el mensaje. Triunfar en todo momento en Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Así que para algunos el mismo Evangelio es olor de muerte para muerte y para otros es olor de vida para vida. Esto depende en gran parte de qué es el Evangelio, porque hay algunas cosas llamadas Evangelio que son en realidad olor de muerte para muerte. No entendía yo muy bien este pasaje, pero el predicador John Berridge decía que predicó la moralidad hasta que no quedó en el pueblo un solo hombre moral. Insistió tanto en predicar la moral que ya no había ninguno ahí en el pueblo, porque el modo más seguro de dañar a la moralidad es la predicación legalista, donde al legalista todo le parece pecado. La predicación de las buenas obras y la exhortación a los hombres a la santidad como medio de salvación son muy admiradas en teoría, pero en la práctica se demuestra no solamente que no son eficaces, sino, y esto es lo peor, que a veces se convierten en olor de muerte para muerte. Así se ha comprobado, y creo que incluso el gran Chalmers, otro siervo de Dios, confesó que durante años y años, antes de conocer al Señor, no predicó otra cosa que moralidad y preceptos. Pero nunca vio a ningún borracho convertido por el mero hecho de mostrarle los males de la borrachera. Ni vio a ningún blasfemo que dejara de blasfemar porque le dijera lo odioso de su pecado. Cuando empezó a predicar el amor de Jesús, cuando predicó el Evangelio como es en Cristo, con toda claridad, plenitud y poder, y la doctrina de que por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, fue cuando empezó a conocer su éxito. Cuando predicó la salvación por la fe, multitudes de borrachos arrojaron sus botellas, sus copas, y los blasfemos frenaron sus lenguas. Los ladrones se hicieron honrados y los injustos e impíos se inclinaron ante la autoridad de Jesús. Pero deben reconocer, como le dije antes, que aunque el Evangelio produce generalmente el mejor de los efectos en casi todos aquellos que lo oyen, ya sean apartándolos del pecado, ya haciéndolos abrazarse a Cristo, es sin embargo un hecho grande y solemne, y sobre el cual difícilmente definir que para muchos hombres la predicación del Evangelio de Cristo es muerte para muerte y produce mal en vez de bien.
Así que hasta en esto tenemos que vigilar. ¿Cómo vamos a predicar? Si no predicas tal cual la palabra, vas a traer confusión. Y lo que pudo haber sido de vida, resultó de muerte. Porque la gente debe recibir las bondades de Dios, el amor del Señor, y no tu legalismo. ¿Sabes qué es un legalista? Un legalista es aquel que nunca está contento con nada. ¿Y sabes por qué no está contento con nada, sino que está bajo amargura? Es porque simplemente piensa que Dios nunca está satisfecho con nada. He visto a un hombre, dice Spurgeon, que trepado sobre la mesa de una cantina y sosteniendo el vaso en su mano decía: compañeros, yo puedo hacer y decir más que cualquiera de ustedes. Yo soy uno de esos que están redimidos por la preciosa sangre de Jesús. Y acto seguido se bebió su vaso de cerveza y comenzó a bailar ante los demás mientras entonaba viles y blasfemas canciones. He aquí a un hombre para quien el Evangelio es olor de muerte para muerte. Oye la verdad, pero la pervierte. Toma aquello que está puesto por Dios para su bien y lo utiliza para suicidarse. El cuchillo que le fuera dado para abrir los secretos del Evangelio lo vuelve contra su propio corazón. La que es la más pura de todas las verdades, la más elevada de todas las moralidades, es convertida en la encubridora de sus vicios y hace de ella un andamio que le ayuda a construir el edificio de sus maldades y de sus pecados. ¿Hay alguien aquí como este hombre a quien le guste oír el Evangelio y no obstante vivir impíamente, de manera impura? ¿Quiénes pueden decir que son hijos de Dios y a pesar de ello se comportan como vasallos sirvientes de Satanás? Sepan bien que ustedes son unos mentirosos e hipócritas, porque la verdad no está de ningún modo en ustedes. Cualquiera que es nacido de Dios no peca, dice el apóstol Juan. No practica el pecado. A los elegidos de Dios no se les permite caer permanentemente en pecado. Ellos nunca convertirán la gracia de Dios en libertinaje, sino que en todo lo que dependa de ellos se esforzarán por permanecer cerca de Jesús. Tengan esto por seguro, que por sus frutos los conoceréis. Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. No obstante, esas personas están continuamente pervirtiendo el Evangelio en maldad, pecan con arrogancia por el mero hecho de que han oído lo que ellos consideran que son excusas para sus vicios. No encuentro otra cosa bajo el cielo que pueda extraviar tanto a los hombres como un evangelio pervertido. Una verdad pervertida es generalmente peor que una doctrina que todos saben que es falsa. Al igual que el fuego, uno de los elementos más útiles que puede causar la más intensa conflagración, así el evangelio, que es lo mejor que poseemos, puede convertirse en la más vil de las causas. Ese es, en un sentido, el evangelio que resulta en olor de muerte para muerte. Pero finalmente, al llegar a este punto, y para terminar, sacaré la siguiente conclusión si el evangelio es olor de vida para vida. Y el trabajo del ministro, del siervo de Dios, que es todo cristiano, es una labor solemne. ¿Cuánto bien hará a todos los amantes de la verdad el orar por todos aquellos que la predican para que sean suficientes para estas cosas? No tener a nadie que ore por mí sí me colocaría en una situación terrible. Yo doy gracias a Dios por todos que ocupan tiempo para acordarse de mí
en sus oraciones. Yo le ruego a Dios que los escuche, para que me mantengan a mí vigente, vigoroso y con toda capacidad, para poder pegar en el blanco de las necesidades de la gente. Dice Spurgeon, quizá, dice un buen poeta, el día en que el mundo perezca será aquel que no esté embellecido con una oración. Y tal vez el día en que un ministro se apartó de la verdad fue aquel en que su congregación dejó de orar por él. Y cuando no se elevó una sola voz, suplicando gracia en su favor, estoy seguro que muchos están sufriendo el deterioro de su ministerio. Estoy seguro de que así habrá de ocurrir conmigo si dejan de orar por mí y por todos los siervos del Señor que ministran la palabra. Oremos unos por otros y no dejemos de hacerlo y no dejemos de predicar el Evangelio. Denme el número el numeroso ejército de hombres, dice otro hombre de Dios. Denme el numeroso ejército de hombres que tuve el orgullo y la gloria de ver en mi casa antes de venir a predicar a este local. Denme aquellas gentes dedicadas a la oración que en las tardes del sábado se reúnen en gran grupo para pedir a Dios que derrame su bendición sobre ellos. Y venceremos al mismo infierno a pesar de toda la oposición que suframos. No son nada nuestros peligros si tenemos oraciones, porque aunque aumente nuestra congregación, aunque la formen gentes nobles, gentes educadas, y aunque yo posea influencia y entendimiento, si no tengo una iglesia que ore por mí, todo me saldrá mal. Somos un equipo. Los que están en este momento aquí conmigo en la producción son mi equipo. Los que están orando por mí son mi equipo. La iglesia en general somos un equipo. No hay una obra de un solo hombre. Todos dependemos de un solo Señor. Se llama Jesús. Hermanos míos, ¿alguna vez habré de perder sus oraciones? ¿Cesarán alguna vez sus súplicas por mí y mi ministerio? ¿Cesarán entonces acaso en sus oraciones? Me temo que esta mañana no hayan pronunciado tantas oraciones y plegarias como deberían. Me temo que no ha habido una devoción tan ardiente como hubiera sido necesaria para poder impresionar a la familia que tú estás intentando que escuchen este mensaje. La gente no va a venir simplemente por nuestro deseo. La gente va a venir a Cristo como tú viniste, bajo mucha oración. Todos los cristianos somos salvos porque hubo gente que ocupó tiempo en orar y en compartir. Quiero decirles que necesito el maravilloso poder que experimento algunas veces y sé que es por sus oraciones suplicantes. A veces siento tanta paz cuando predico, a veces siento tanto poder cuando predico, pero yo sé que hay gente orando por mí. No dejen que la tibieza penetre en nuestra iglesia. Contendamos eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, dice la palabra, y sabiendo en los peligros que se encuentra el que lleva el Evangelio, suplico que se reúnan todos ustedes a su alrededor, porque habrá males en el ejército de los que fielmente testifican anunciando el Evangelio. ¿Tienes tropezadero? ¿Tienes dificultades para anunciar la palabra ahí en tu casa, en tu familia? La oración es la fuente del poder. Oremos unos por otros. Abramos nuestro corazón a nuestro hermano y digámosle, ¿sabes qué? Quiero compartir la palabra a mi familia, respáldame en oración. Yo recuerdo que mi esposa, cuando éramos novios, bueno, amigos todavía, me dijo, voy a ir a ver a mi familia, te ruego que me respaldes con oración, porque les voy a compartir lo que Cristo hizo conmigo. Y eso fue lo que hice. Orar por ella, para que Dios le diera gracia delante de su familia. Hay gente muy dura, muy dura. No van a venir. Dice la palabra, muchos son llamados y pocos los escogidos.
Así que la parte nuestra que no quede faltante. La parte mía es predicar el Evangelio y dejar que la soberanía de Dios proceda en jalar a esa gente, atraerlas con sus lazos de amor para venir a Cristo Jesús. Yo quiero invitarlos finalmente en esta oración a que certifiquen que Cristo realmente está en tu corazón y que se comprometan para predicar el Evangelio, las buenas noticias. Sean valientes, sean más lanzados, como dicen los jóvenes, para poder compartir valientemente este mensaje salvador a la familia. Permítame orar para terminar. Señor, gracias por escucharnos siempre, porque tú respondes al toque de la oración de fe. Y creemos en tu poder, creemos en tu poder milagroso, inclusive. Porque no han cesado tus maravillas, no han cesado, Señor, tus prodigios. Y estamos esperando en medio de estos malos tiempos, prodigios y maravillas y milagros. Haz algo, Señor, con nosotros, para que a través de nosotros sigas llevando el Evangelio, usando nuestra boca, usando nuestros ojos, nuestras piernas y brazos, para amar y para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Danos mucha gracia, Señor, para conquistar corazones. Si alguno de los que estamos aquí oyendo la palabra, recibiendo este mensaje, y aún todavía no tienen a Cristo en su corazón, yo te pido, Señor, que les ayudes a creer para que venzan su incredulidad y su prejuicio, y que de una vez por todas se abran finalmente a Dios, porque la muerte acecha, los tiempos son malos y peligra la integridad física inclusive. Y si muere cada persona, le espera la eternidad a un solo latido del corazón. Señor, son tiempos muy malos. Hemos llevado a la tumba muchos hermanos que murieron, amigos también. Muchos dejaron una duda de que si están o no contigo. Te ruego pues que los creyentes no dejen esa duda a sus dolientes si se van antes que ellos. Que definamos de una vez por todas si somos o no de Cristo para traer paz no solamente a nosotros, sino a la familia, a los que amamos y que tanto desean que nos volvamos a ver en el cielo. Trae salvación, Señor, en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por haber puesto tanta atención, les agradezco mucho. Estamos pendientes ahora con otra serie, o si no, un mensaje, no sé, lo que Dios revele, pero les pido lo que dije en esta predicación, oremos mucho, no dejemos de hacerlo, oremos. Este es un tiempo de recogimiento espiritual, es un tiempo muy malo y necesitamos orar para que Dios dé la palabra, diga la palabra y la pandemia salga de este planeta. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Gracias.